Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Desde el día de ayer entraron en vigencia los famosos octógonos que ya puede usted ver en muchos productos alimenticios y que son una consecuencia de la implementación de la Ley de Alimentación Saludable. Los octógonos hace ya varios meses fueron materia de una polémica entre quienes estaban a su favor y entre quienes consideraban que quizá otras alternativas hubieran sido más convenientes. Esta tarde me acompaña el señor Luis Salazar, él es expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y sigue siendo miembro de su comité ejecutivo, y vamos a contar con su opinión respecto de esta nueva política del gobierno. Señor Salazar, buenas tardes. Buenas tardes. Desde la Sociedad Nacional de Industrias hubo una posición crítica respecto de los octógonos. Ustedes argumentaban, por ejemplo, que los semáforos, que era la otra alternativa, era mejor. ¿Podría decirnos cuáles son los principales argumentos en contra de los octógonos? Primero yo quisiera decir lo siguiente, digamos. Ya es una norma, ya es una ley que se tiene que aplicar, y que desde el punto de vista de la industria, digamos, la decisión es aplicarla, se tiene que aplicar. Es la ley. Independiente, es la ley. Y eso creo que es importantísimo que todo el mundo lo conozca bien. O sea, no es que acá hay un tema de que no queremos cumplir o algo así. Ahora, que si creemos que es la mejor opción, ahí es donde estaba la discusión. De acuerdo. No hay discusión sobre el tema de la salud del consumidor, no hay discusión sobre que de alguna manera se tiene que normar. Y donde creo que ha habido malinterpretaciones es pensando que hay una resistencia de la industria para aplicar, digamos, algún tipo de norma, ¿no? Entonces ya es una realidad y se tiene que aplicar, y la vamos a aplicar, ¿no? Pero digamos, es una realidad, pero creo que sí es interesante escuchar los argumentos de por qué, por ejemplo, una opción como los semáforos hubiera sido preferible. Lo que pasa es que hay dos tendencias en el mundo, que una es decirle al consumidor qué hacer, y la otra es informar al consumidor para que el consumidor decida qué cosa quiere consumir o cómo quiere consumir. Los octógonos van en la línea de decirle al consumidor qué debe hacer. Y ahí es donde vienen las discusiones, no solamente acá, sino en el mundo, ¿no? Y lo que creo que es más importante, independientemente de quién tenga la razón o no, es que ahora se haga un monitoreo de qué tanto está realmente contribuyendo a la salud del consumidor esta política pública que estamos implementando, ¿no? Los octógonos han sido implementados antes en Chile. Es correcto. Y entiendo que la alternativa de semáforos sí ha sido usada en más países, ¿no? Justamente por este tipo de tendencias que te estoy diciendo. En Chile la decisión ha sido más decirle al consumidor qué debe comer y no. Por eso el disco PARE, por eso el disco negro, por eso la advertencia, digamos. Y en el mundo lo que se ha decidido hacer por el semáforo. Y el semáforo dirigido más al tema de porciones, ¿no? Entonces, correcto. Yo creo que ahí estaba la discusión. Es cierto que solo se ha implementado en Chile lo de los octógonos. Todavía está por verse si ha habido un resultado positivo o no para la población, porque al final lo que está en juego es la salud de la población, ¿no? De la gente, que es sobre el cual deben implementarse las políticas públicas. Pero digamos, quienes defienden los octógonos argumentarían de que no es que el Estado te esté diciendo qué consumir o no, porque finalmente la decisión de si comprar el producto, el paquete de galletas, las papitas, recae sobre uno mismo, solamente que te está dando información, solamente que es una información que va, digamos, más claramente, ¿no? Quizá el semáforo es un poco más sutil, los octógonos son un poquito más directos. ¿Pero cree usted que viola el derecho a decidir del consumidor? A ver, lo que pasa es que hay un cruce con el disco PARE, digamos, del tránsito, ¿no? Y en por el caso, la forma, digamos. Por la forma, y en el caso de Chile, rojos, ¿no? O sea, el negro es un poco más neutro. El negro es un poco más neutro, es correcto. Y ahí es donde están las diferencias de concepto que se ha tenido y que han sido las que han sido la discusión en este tiempo, ¿no? De acuerdo. Hay una preocupación desde el sector industrial de que esto pueda reducir el consumo, la demanda interna en ciertos productos alimenticios. Lo que sí está claro es que va a cambiar hábitos de consumo de las personas, de todas maneras. Lo que hay que medir ahora es qué tanto es ese impacto. La industria en general está acostumbrada a adaptarse a lo que pide el consumidor, entonces en ese sentido yo creo que en un tiempo la industria se va a adaptar a lo que el consumidor esté consumiendo, digamos, o pidiendo. Por ese lado yo creo que eso va a ser el camino natural, digamos. De acuerdo. Y la pregunta que creo que debemos hacernos como país es
si estamos dispuestos a ir midiendo el resultado de la aplicación de esta política pública en el tiempo, y cuando nos demos cuenta si funciona o no, tomar las acciones que hayan que tomar para corregir cualquier distorsión que haya, ¿no? Pero en el reglamento no, digamos, no se ha establecido un mecanismo de medición a futuro, entiendo, para ver si es que se revierte o no. En la norma sí habla de un estudio nutricional y un seguimiento en la ley. De acuerdo. Entonces, pero nada garantiza que la política se cambie a futuro. Bueno, si estamos hablando nuevamente de salud pública, hay que medir los resultados sobre la gente y en función a lo que esté ocurriendo a la población o cómo esté reaccionando la política pública, la población con la política pública, y si está favoreciéndolo, habrá que tomar medidas. De acuerdo. Y por eso es que justamente se habla de un estudio y un seguimiento sobre la norma, ¿no? Usted ha señalado que la industria de alguna manera se podrá, digamos, va a haber un reordenamiento, probablemente hacia otro tipo de productos. Pero es posible que en el corto plazo, digamos, de manera más o menos inmediata, porque los octógonos ya son realidad, vaya a haber una reducción en la demanda en el sector. Yo más bien lo que creo es que va a haber sorpresas en el mercado. ¿Cómo y así? va a haber gente que algunos productos que los tenía conceptualizados como con algún tipo de preconcebido, digamos, que no se deben consumir, van a estar sin octógonos, y algunos productos que la gente consideraba que sí debía consumir o que eran buenos y todo eso van a estar con octógonos. Entonces van a ocurrir cosas en el mercado que, repito, va a haber que medirlo, ¿no? De acuerdo. ¿Cree usted, había, digamos, en cierto sector, se argumentaba que había cierta ímpetu antiindustrialista, digamos, al promover esta medida? ¿Es real esto o es una exageración? Yo lo que creo es que hay un error de concepto sobre lo que es el industrial y la industria. Se ha hablado muchísimo y lamentablemente se ha escuchado mucho que los industriales, no solo en alimentos, pero en general, lo único que les interesa es lucrar y ver cómo hacen para sacarle, un beneficio económico al consumidor, y no están pensando en darle algo bueno o lo mejor posible al consumidor. Y creo que es un error de concepto de lo que es un industrial realmente. En general, el industrial está buscando dar cosas buenas. Si tú miras las políticas de la mayoría de las industrias, los que trabajan en esas industrias consumen lo que esas industrias producen. Entonces tú no le vas a estar dando a tu gente, digamos, productos que consideras que son malos, o tus hijos. Porque tú vas a la casa de cualquiera de los que trabajan en una industria de alimentos y vas a encontrar los productos de esa industria de alimentos siendo dados a los hijos. Entonces, yo creo que hay un error de concepto que lamentablemente se ha propagado por algunos malos industriales, que se ha generalizado. Y eso es como decir que un médico, o que los médicos son malos porque hay unos cuantos médicos que hagan una mala práctica, o cualquier otro tema que pueda hacer pensar, sí. ¿no? O sea, pero sí hay un error de concepto que está circulando en el medio, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y quisiera, aprovechando su presencia, preguntarle también, desde el punto de vista de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿cuál es la percepción respecto del rumbo económico que está teniendo este gobierno? Una crítica recurrente que se escucha es que el gobierno está muy enfocado en lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, pero que en el ámbito económico no hay un rumbo claro. ¿Usted comparte ese punto de vista? Lamentablemente sí. Las cifras lo están indicando. La falta de crecimiento que ha habido en abril, que es 0.1, 0.2, digamos, sí. Realmente es poco. Hay una desindustrialización muy fuerte que está ocurriendo en el país. Ha caído el último mes 14 y pico % la industria. Es decir, ¿la inversión en el sector? No, la producción de la industria. Ah, sí. Ha caído 14 y pico %. Es muy fuerte. Hay un efecto fuerte de la pesca, pero si quitamos el efecto de la pesca, el decrecimiento es de alrededor de 4%, que también es muchísimo. ¿Bambas puede explicar eso? ¿La paralización de la operación? No solo Bambas. No es solo Bambas. Lamentablemente no es solo Bambas. Es un tema más general. ¿Y qué está ocurriendo en todos los sectores? Desde textiles, que no es Bambas, o sea, metalmecánica podría decirse que sí, pero hay muchos sectores que están hoy decreciendo. ¿Y eso se podría explicar porque hay una menor demanda o porque la inversión se ha...? La inversión se ha frenado muy fuertemente. Hay unas cifras que se manejan, por ejemplo, en los últimos 7 años, todas las
el empleo en la industria que tiene más de 10 trabajadores ha caído 7 años seguidos. El año pasado... Es decir, la empresa mediana y grande. Exacto, que es lo que te va a desarrollar el país y lo que te va a desarrollar la clase media del país. Entonces sí tenemos un problema que hay que afrontar y hay que afrontar rápido. Se ha creado en los últimos 7, 8 años legislación que ha desincentivado la inversión fuertemente, además del problema de minería. Ejemplo? Hay industrias que se han ido a Colombia, hay industrias que se han ido a Ecuador, y simplemente los indicadores que tenemos como país de cómo está bajando la inversión. Y eso se está reflejando en una falta de empleo, en más gente pensando ya que el Perú no es el mejor país donde hay que estar. Si uno hacía una encuesta hace unos 15 años, ningún peruano quería irse, y más bien muchos peruanos estaban volviendo a regresar al Perú. Bueno, hoy están empezando nuevamente a emigrar y a buscar mejores oportunidades afuera. Y eso creemos que es algo bien, bien triste. El otro tema también es la disminución de la pobreza. Se ha detenido, inclusive ha empezado a subir un poquito no el año pasado, sino el anterior, y entendemos que hoy está otra vez nuevamente comenzando a subir. ¿Esto se podría atribuir a una inacción del gobierno o es más bien a acciones erróneas o equivocadas? Yo lo atribuiría, pero no solo de este gobierno, y que es algo que también creo que es importante resaltar. Esto ya viene ocurriendo desde por lo menos 3 gobiernos, incluyendo ¿no? O sea, y se ve una caída paulatina en el caso de la industria, pero también del crecimiento del PBI, también del crecimiento del empleo, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosa ha ocurrido? Hemos empezado a generar regulaciones muy fuertes, sobre regulación, sobre todo a la inversión privada, que ha hecho que ésta empiece a retraerse. Y eso está generando como consecuencias una frenada en el crecimiento del país, y eso es sumamente grave, ¿no? Si, digamos, hubiera que elegir un tema prioritario en el cual considera usted y la Sociedad Nacional de Industrias que este gobierno debería enfocarse para dinamizar la economía en el próximo corto y mediano plazo, ¿en dónde deberíamos enfocarnos? Nosotros hablamos de 4 patas, una mesa para que los sectores se desarrollen. Hay un tema laboral, que es complicado. 7 de cada 10 trabajadores está fuera de, del régimen normal. Pero eso es hablando a nivel nacional. Pero si uno analiza, por ejemplo, Puno, 9 de cada 10 trabajadores está en la informalidad, y hay una diferencia de 4-1 más o menos en lo que gana un trabajador formal versus un trabajador informal. La normativa que estamos generando, tanto en lo laboral como en lo tributario, el ejemplo de que la SUNAFIL tiene que cobrar multas para poder cubrir su presupuesto, porque parte de su presupuesto son multas. Hay un conflicto ahí en la función. Sí. Y que van en contra de ser formal y en contra del desarrollo de la economía formal, ¿no? Entonces es bien crítico, digamos, que tomemos medidas ahí. Y el otro es infraestructura. O sea, sin infraestructura, traer un producto de Puno al mercado a Callao para poder exportarlo es carísimo, o de Huancayo. El traer un contenedor de Huancayo a Lima cuesta lo mismo que mandarlo a China. Entonces, tenemos temas estructurales que tenemos que manejar el país. Ahora, tenemos todo para hacerlo como país. Tenemos ubicación geográfica, tenemos climas, somos el invernadero natural, uno de los más importantes del mundo. Estamos en el centro, digamos, de la costa Pacífico de Latinoamérica. Hemos sido el centro con los incas, o sea, digamos, hispanos. Hemos sido el centro de la costa latinoamericana como virreinato. ¿Y por qué ahora como república no lo estamos haciendo y más bien nos estamos quedando atrás, ¿no? Finalmente, desde el sector industrial, ¿consideran que la reforma de justicia y la reforma política que ha emprendido el Ejecutivo puede tener un impacto positivo en términos económicos? Digamos, porque que hay un poder judicial predictible, un marco jurídico estable, partidos políticos más sólidos, también puede tener un impacto en la economía. Que son necesarias reformas, definitivamente. Lamentablemente la corrupción se ha enquistado en las instituciones del país y tenemos que sacarla. Hay que ver la forma de sacarla. Donde podría haber algunas dudas, digamos, es en qué tan efectivas van a ser las reformas que se están planteando ahora
para realmente combatir la corrupción. Y no arriesgarnos a una concentración en el Ejecutivo, que es algo que se está hablando, y más bien que se mantenga y se limpien los diferentes poderes, pero independientemente, ¿no? Señor Salazar, le agradezco mucho por su tiempo. Encantado. Luis Salazar, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.